Yo supongo que en algún momento habrán oído o se habrán incluso hartado de escuchar a youtubers, páginas, blogs, etcétera, criticando a Sword Art Online con todo lo que tienen, porque según la crítica popular es un anime muy sobrevalorado y que en su momento le dieron más importancia de la que debió tener para lo mala que es su historia. Y pues, en parte, tengo que admitir que tienen razón. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que el segundo arco es muy malo o el cuarto muy aburrido, con la excepción de un gran personaje como Yuki. Sin embargo, por lo general, la mayoría se refiere con estos argumentos al primer arco de la serie, o como mucho a toda la primera temporada. Y es ahí donde estoy bastante en desacuerdo. Verán, si ustedes intentan ver el anime con la idea o con las expectativas de encontrarse con un Naruto, un Nanatsu no Taizai o un Shingeki no Kyojin, con toda la seguridad van a salir decepcionados, porque están esperando que les cuenten una historia completa, y SAO es todo lo contrario a eso. Yo creo que la forma más objetiva de hacer una crítica es calificar algo con respecto a lo que el autor tenía como objetivo que fuese. Por ejemplo, ¿cuál era el objetivo de Naruto? Pues en pocas palabras, mostrar el camino del héroe en un mundo de ninjas, y en base a eso se le tiene que puntuar. Ahí es donde muy pocos se ponen a pensar, ¿cuál era realmente el objetivo de Reki Kawahara al crear su historia? Quizá esto sí sea un poco más conocido, pero Sword Art Online nació en parte como una novela web, pero con ciertas características especiales. Al principio, allá por los primeros años de la década del 2000, a Reki se le presentó la oportunidad de entrar en un concurso de novelas ligeras amateur, y el gran premio era que sería publicada la historia del ganador. Por lo tanto, si ganaba, era una buena forma de abrirse paso en este competitivo mundo y ser más conocido en el proceso. Pero habían reglas que los concursantes tenían que seguir, y una de ellas era que no debían superar las 120 páginas. Sin embargo, Reki se negó a llegar a ese número, y por lo tanto fue descalificado. Y es luego de eso que recién lo publica en formato de novela web, y actualizaba cada tanto hasta llegar incluso a terminar el prototipo del arco Alicization. Hasta que él mismo lo borró todo luego de que aceptaran novelizar en formato físico su historia. Pero me estoy alejando mucho del tema. Entonces, aquí el mismo autor nos dice algo importantísimo que casi nadie toma en cuenta. Así que ahora volvamos a la pregunta: ¿cuál era el objetivo de Sword Art Online? La respuesta es simple: ser un resumen. Y es que es evidente que debía ser eso, porque a los concursantes se les pedía crear una historia casi autoconclusiva en un volumen. Y yo pregunto, ¿te da realmente en 120 páginas para crear una obra maestra que abarque una cantidad de tiempo de 2 años y cientos de pruebas de RPGs? La respuesta es claramente no. Por lo tanto, aquí Reki tuvo que decidir en ese momento una de dos opciones: o creaba una historia pequeña autoconclusiva de unos pocos días, o creaba el resumen de una gran historia bien construida y con una inmensa cantidad de personajes. Obviamente, no negaré que lo que resolvió es arriesgado, porque sería hacerse al final demasiados líos con el misterio o desarrollar las relaciones.
pero creo que el objetivo que tenía lo consiguió con creces. Yo como lector he leído únicamente el volumen 1 y 2 de las novelas ligeras, que tengo en formato físico, y que son una versión un poco más profesional de la historia que originalmente escribió, y puedo decir que hay cariño y dedicación detrás de esas páginas. Realmente, con todos los problemas de que era lo primero que escribía y que dentro de lo que buscaba tiene aún así enormes errores, como lo plano que resulta Kirito en casi toda la historia, o las conveniencias que ideó para el final, pero la cantidad de espacio que tenía y los límites que él mismo se puso, no me parece realmente un mal resultado. También tenemos que recordar que incluso lo que vimos en el anime ya está parchado de inicio, porque solo el primer volumen es la historia original pura, porque el segundo volumen Reki lo creó para intentar parchar más su historia con todo lo que quiso meter y no pudo. Pues de hecho, ahí agregó cosas como la historia de Silica, amplió el arco de los gatos negros, la creación de la Dark Repulsor o incluso la historia de Yui. Personalmente, creo que en un momento se dio cuenta de que era inviable seguir contando la historia así, porque corría el riesgo latente de contradecirse a sí mismo, y ahí es donde, como su obra había tenido mucha popularidad y le salía muy rentable seguir escribiendo, creó el resto de arcos desde Fairy Dance hasta Mother Rosario, sin estar tan seguro de a dónde quería llegar, pero usando a los personajes que la gente quería y sin preocuparse de problemas de continuidad al estar todo situado en el futuro. Luego de eso, intenta, digamos, formalizar su historia con el arco de Alicization, para intentar recrear en Underworld todas las ideas que tenía para Aincrad, con personajes nuevos y dándole algo más de personalidad a Kirito. Aunque aún así, pienso que nunca se sacó del todo esa espinita que tenía de darle a su primer arco la consistencia y justificación que se merecía. Entre las muchas quejas que había alrededor de este, era que la relación de Kirito y Asuna, al estar tan resumida, parecía forzada o simplista, pese a que, para mí, se van dejando las suficientes pistas de cosas que ocurrieron fuera de cámara que podrían sustentar esa pareja, o incluso también que solo vemos a 3 de los 100 jefes que tenía el juego. Por esto me parece que crea casi paralelamente con la salida del anime SAO Progressive, que nos contaría la verdadera historia que tenía en su cabeza cuando ideó este mundo, y que además sería mucho más profesional al haber tenido ya 10 años de experiencia escribiendo SAO y Accel World. Parte de esto, los primeros fans que tuvo el anime pudieron disfrutarlo, porque agregaron al primer jefe que era exclusivo de esta versión, y pese a que sé que las versiones de la novela ligera, manga y anime varían sustancialmente, creo que son bastante disfrutables dentro de lo que yo pude ver de cada una, y a la larga cumplirán con el difícil objetivo de cambiar la opinión de la crítica popular para que más personas se animen a disfrutar de esta historia. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si quieren, pueden seguirme en Instagram, donde estaré subiendo mis impresiones del final del manga de Kaguya-sama y alguna opinión de los animes de temporada, hasta que salgan Futo Tantei y Seikin Maid para hacer un video. Si les gustó, pueden darle a me gusta, y si sabían algunos de los datos que mencioné o no están de acuerdo con algo, pueden comentarlo
que me encantará leerlos. Sin más, nos vemos.